Continuando con los ejercicios para el grupo de mecánica de fluidos 2, ¿verdad? Entonces vamos a seguir analizando las fuerzas que producen los fluidos, ¿verdad? Vamos entonces a este otro ejemplo para volver a checar otra vez el peso del agua y el peso del material. Dice, este codo descarga agua en la atmósfera. Determine las componentes de fuerzas en la brida necesarios para mantener el codo en su lugar. El codo se encuentra en un plano horizontal. Suponga que las fuerzas viscosas son insignificantes. El volumen interior del codo es de 0.25 metros cúbicos. El diámetro 1 es de 60 centímetros, el diámetro 2, 30 centímetros. La velocidad 2 son 10 metros por segundo. La masa del material del codo es de 250 kilogramos. Entonces tenemos el dibujo. Nos piden que calculemos la fuerza aquí, ¿verdad? La brida, aquí es. Entonces, es un tramo de tubo. No sabemos desde dónde viene. Lo que sí sabemos es que está descargando ya a la atmósfera, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos la velocidad con que viene el fluido, la velocidad con que sale, aquí nos la dan. Nos dice que es agua. Tomamos condiciones estándar, 15 grados centígrados, peso específico y densidad. Nos dice que el volumen que ocupa, ¿verdad? El volumen de agua que ocupa el codo es de 0.25 metros cúbicos. La masa, ¿verdad? La masa del material del codo, 250 kilogramos. Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces tenemos la velocidad 1, como el material, ¿verdad? El tubo viene, entonces aquí ya dijimos se está generando una fuerza, la presión está aquí adentro, ¿verdad? Tenemos el peso del agua que nos lo va a dar el volumen y tenemos el peso del codo que nos lo va a dar la masa del codo. Entonces tenemos la velocidad 2 y está descargando a la presión atmosférica. Entonces suponemos, ¿verdad? Suponemos nuestros sentidos, la reacción en X y la reacción en Y. Entonces positivo hacia acá, positivo hacia abajo. Entonces, pues establecemos nuestra ecuación de fuerza, ¿verdad? Entonces tenemos que la fuerza en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Y aquí nosotros vemos que la velocidad 2, ¿verdad? Nosotros vemos que esta velocidad 2 entonces va a tener componentes velocidad 2 en X. Aquí nos dan el ángulo, ¿verdad? El ángulo de 60 grados. Entonces tenemos el ángulo de 60 grados. Y también pues vamos a tener la velocidad 2 en Y. Bueno, entonces tenemos la velocidad 2 en X menos velocidad 1 en X. Y aquí podemos ver que la velocidad 2 en X, ¿verdad? La velocidad 2 en X tiene el mismo sentido que nosotros estamos tomando como positivo. Entonces es igual a la velocidad 2 por el coseno del ángulo de 60 grados. La velocidad 1 en X, pues es la velocidad con que viene aquí. Y esta es en sentido contrario al que estamos tomando. Entonces menos la velocidad 1. Después tenemos que
la fuerza en X es igual a la reacción en X que tenemos aquí, ¿verdad? Menos la presión 1, área 1, que es fuerza, ¿verdad? Esto que está aquí, que va en este sentido, contrario al que nosotros estamos tomando, menos la presión 1 por el área 1. Entonces esta Fx equivale a esto, ¿verdad? Entonces tenemos que Rx menos la presión 1 por el área 1 es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X, que es velocidad 2 por coseno de 60 grados, menos la velocidad 1. Entonces, Rx menos presión 1, área 1, es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 coseno de 60 grados más la velocidad en 1. De aquí no son iguales las velocidades, ¿verdad? No son las mismas. ¿Por qué? Pues porque cambió el diámetro de nuestra tubería. Entonces, de aquí, ¿qué nos falta calcular? Pues nos falta calcular la presión en el punto 1. El área en 1, pues la tenemos porque tenemos el diámetro. La densidad, pues tenemos la propiedad del agua, el caudal. El caudal no lo tenemos, entonces vamos con el caudal. Es igual a la velocidad 2 por el área 2. La velocidad 2, aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que esto es igual a 10 multiplicado por el valor de pi, y tenemos 30 centímetros por 0.3 para que esté en metros. Entonces, tenemos que el caudal es igual a 0.7068 metros cúbicos por segundo. Entonces ya tenemos el caudal. La velocidad 2 ya la tenemos, la velocidad 1 no la tenemos, ¿verdad? Entonces, pues podemos calcular por medio de la ecuación de continuidad o también por medio de el caudal. Tenemos que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, área 2, entre área 1. Y que esto también es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2 entre el diámetro 1 elevado al cuadrado. Entonces, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, que es de 10, por el diámetro, ¿verdad? El diámetro 2, que es de 30 centímetros, entre el diámetro 1, que son 60 centímetros. Entonces nos queda de 2.5 metros por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad 2 la teníamos, la velocidad 1 ya la calculamos, el caudal ya lo calculamos, la densidad es un dato, el área pues la tenemos, nos falta la presión en el punto 1, ¿verdad? Bueno, entonces si nosotros, ¿verdad?, fijamos nuestros puntos de referencia, entonces pues podemos poner el punto 1 aquí y el punto 2 aquí en la salida del chorro, ¿verdad? El punto 2 lo podemos fijar ahí para tener datos. Bueno, entonces de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad?, tendríamos que
la carga de presión en el punto 1 más Z1 más la carga de velocidad en 1 es igual a la presión, carga de presión en el punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces, queremos la presión en el punto 1. La presión en el punto 1 es igual a la carga de presión en el punto 2 más Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G. De aquí nos queda que la presión 1 es igual a la presión 2 más el peso específico por Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces, esa es la ecuación que necesitamos para terminar la presión en el punto 1. Ya que tenemos esto, pues nos fijamos qué datos tenemos y qué hay que calcular. La presión en el punto 2, pues sí, está descargando a la atmósfera, ¿verdad? Entonces sabemos que esta presión cuando descargamos a la atmósfera es 0. Si no nos dicen, ¿verdad? O sea, si no nos dan algún dato de distancia entre los puntos, pues nosotros debemos de tomar en cuenta que es una distancia mínima, ¿verdad? Para poder entonces trabajar con la posición. Entonces, si no nos dan datos, hay ejemplos en que sí nos dicen, la entrada está a una distancia tal de la salida. Sí, entonces, si tenemos esos datos, pues entonces sí tenemos para poder manejar la posición. ¿Tá? De aquí pues ya tenemos las dos velocidades, entonces ya podemos calcular la presión, ¿ya? La presión en el punto 1. La presión en el punto 1 es igual al peso específico que multiplica a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2G. Así nos queda. Bueno, vamos a borrarle aquí para poder seguir calculando esto. Entonces, ya los datos de velocidades ya los tenemos, ¿ya? Entonces tenemos que la presión en el punto 1 es igual al peso específico, que tenemos 9.81, que multiplica a 10, velocidad 2, ¿ya? menos 2.5, que fue la velocidad en 1, entre 2 por 9.81. Entonces tenemos que la presión en 1 es de 46.875 kilopascal. Entonces, pues ya tenemos todos los datos que necesitábamos para poder calcular la reacción, ¿ya? Entonces, teníamos ya nuestra ecuación, ¿ya? Y decimos que entonces la reacción en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 coseno de 60 más la velocidad 1 y más la presión 1 por el área 1.
Entonces todos estos datos ya los conocemos, ¿ya? La densidad, el caudal, las velocidades, la presión, el área. Entonces, de aquí, si nosotros sustituimos esos datos, Rx nos da de 18.5545 kilo newton. ¿Ya? Entonces ya tenemos la componente en X. Nos falta la componente en Y. ¿Verdad? Es lo que nos falta. Bueno, entonces vamos a calcular la componente en Y. Entonces tenemos que F de Y es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en Y menos la velocidad 1 en Y. De aquí vemos que la velocidad 2 en Y, aquí la tenemos, ¿verdad? Velocidad 2 en Y, bueno, estamos poniendo también el sentido positivo en esa dirección. Ya dijimos, ¿verdad? Si nos da el resultado, nos da negativo, pues entonces quiere decir que no iba hacia abajo, iba hacia arriba, ¿verdad? Bueno, entonces, si lo estamos tomando en el mismo sentido, nos quedaría velocidad 2 por el seno de 60 grados. La velocidad 1 en Y, pues no tiene componente, ¿verdad? La velocidad 1 nada más está actuando en el eje X, no tiene componente. Entonces, esto nos da 0. Vamos a borrar aquí. Entonces, nosotros vemos que Fy es igual a R en Y, pero pues aquí entran las otras dos que están aquí, ¿verdad? El peso del agua y el peso del codo. Entonces, si vemos, pues también están en el mismo sentido que nosotros estamos fijando. Entonces sería más el peso del codo y más el peso del agua. ¿Ya? Esto es lo que está ahí. Entonces, tendríamos nosotros que Ry más el peso del codo más el peso del agua es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 por el seno de 60 grados. Entonces de aquí, pues nosotros decimos que la reacción en Y es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 por el seno de 60 menos el peso del codo menos el peso del agua. Entonces de aquí, pues la densidad la tenemos, el caudal ya lo habíamos calculado, la velocidad 2 la tenemos, el peso del codo. El peso del codo no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que el peso del codo es igual a mg, la masa del codo, por la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos 250 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el peso del codo, ¿ya?, nos queda de 2.
bueno, primero vamos a ponerlo en 2452.5 newton, porque esto de aquí nos va a dar newton. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado es newton. Ya si lo queremos poner en kilonewton, pues ya sería 2.45, ¿no? Calculamos el peso del agua. Peso del agua. Sabemos que el peso del agua es el peso específico del fluido por el volumen ocupado, ¿ya? Entonces, y aquí tenemos que el peso del agua es igual al peso específico, que son 9.81 kilonewton sobre metro cúbico por el volumen. El volumen ellos nos lo dieron, 0.25 metros cúbicos, ¿ya? Volumen era un dato que teníamos. Entonces, ya de ahí nosotros tendríamos que el peso del agua es de 2.4525 kilonewton, porque este está en kilonewton. Así es que este pues, también sería 2.4525 kilonewton. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular la componente en Y. Bueno, entonces vamos a borrarle aquí esta parte. Entonces tenemos que R en Y, ¿verdad?, es igual a la densidad, que son 1000, por el caudal, que ya lo habíamos calculado, 0.7068, por la velocidad 2, que es de 10, por el seno de 60, ¿verdad?, y menos el peso del codo, y menos 2.4525 menos 2.4525, ¿verdad? Entonces tenemos que la reacción en Y, ¿verdad?, si nosotros hacemos esa operación, debemos también de tener cuidado, porque esta parte de acá, esto de acá nos va a dar en newton, y esta la pusimos en kilonewton, así es que debemos de tener cuidado. Esto me va a dar newton y esto está en kilonewton. Entonces, si lo pasamos todo a una sola unidad, nos va a quedar de 1.216 kilonewton. Entonces, las dos componentes ya están. Les vuelvo a decir, si nos hubiera dado el resultado negativo, pues entonces no iba hacia abajo, iba hacia arriba, ¿ya? Es todo lo que tenemos que hacer.